Hey, ¿cómo vamos? Bienvenidos a Pensar un Rato, un podcast para pensarnos la política, la vida y el mundo. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter como @migueletras. Antes de comenzar el episodio, quiero excusarme porque estoy en Cartago, en la casa de mi familia, y nosotros vivimos al lado de una avenida, por lo que aquí pasan carros, motos, ambulancias, camiones, perros, bueno, en fin, todo lo que ustedes se quieran imaginar. Y aunque he intentado aislarme de la mejor manera posible, estoy envuelto en cobija, rodeado de sábanas, todo apagado, encerrado en un cuarto. Es muy difícil y ya me di cuenta que igual va a sonar un poco de ese ruido de fondo del pueblo, así que qué pena que no sé editarlo, es más, no sé si se puede editar, pero bueno, se hace lo que se puede. Y finalmente un pequeño aviso parroquial para recordarles que pueden encontrar Pensar un Rato en Spotify, en Deezer, en Castbox, en Apple Podcast y más recientemente en iHeartRadio, por si les interesa o por si conocen esa plataforma. Y pues nada, comencemos. Entonces, este episodio es la segunda parte de la serie sobre la violencia y para recordar un poco lo que hicimos en el primer episodio fue dar unas definiciones de la violencia y para eso revisamos la definición de la OMS, que era: la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Y también comentamos un poco el trabajo de un clásico, Galtung. Nosotros hablamos de violencia directa, la violencia material y explícita, los golpes, la tortura, las violaciones, el secuestro, los asesinatos, etc. De violencia cultural, es decir, todos los referentes simbólicos que nos dan permiso de ser violentos. Y pusimos el ejemplo de Paloma Valencia justificando el asesinato de Dylan Cruz y también hablamos finalmente de lo que llamamos violencia estructural, es decir, la violencia que hace parte de las instituciones que ordenan la sociedad y que no es ejercida por nadie en específico. Y para eso pusimos el ejemplo de los paseos de la muerte y el sistema de salud. Luego de eso hablamos de la utilidad de la violencia y en resumen lo que dijimos es que en la medida en que es un fenómeno esencialmente humano y que de manera más o menos general se usa con fines de sometimiento, la violencia es un fenómeno social y político. Y por último, de todo esto concluimos que la violencia era el elemento constitutivo de los estados modernos en tanto su concentración y organización era lo que permitía fundar el derecho, es decir, los cuerpos jurídicos que conforman los estados, que son básicamente la Constitución y las leyes. Sin embargo, todo lo anterior es insuficiente para seguir pensando este asunto. Estos conceptos nos ayudan a pensarla con más agudeza, es cierto, pero también nos plantean nuevos problemas que es importante atender. ¿Cuáles son esos problemas? Básicamente las preguntas que dejamos abiertas en la primera parte. Y en ese sentido, la idea de este episodio es hacernos al menos 3 preguntas. Primero, ¿cómo funcionan la violencia estructural y la violencia simbólica? Segundo, ¿qué implicaciones tiene para un Estado que haya entidades capaces de disputarle la soberanía? Y tercero, ¿son todas las violencias iguales? Entonces, con eso en mente, comencemos con la primera parte, que es la relación entre la violencia estructural y la violencia cultural. Cuando Galtung propuso estos conceptos hace más de 50 años, no los propuso como asuntos separados, sino como parte de lo que se conoce como el triángulo de la violencia, y literalmente lo que tenemos que hacer es imaginarnos un triángulo y en cada punta poner una de las 3 violencias propuestas por Galtung. La idea con esto es poder ver las relaciones que existen entre las diferentes formas de violencia. En este episodio nos vamos a centrar en la relación entre la violencia cultural y la violencia estructural, que son lo que podríamos llamar violencias invisibles. ¿Y por qué esto es importante? Primero, y esto es lo más evidente, porque como dijimos en el episodio anterior, tanto la violencia cultural como la violencia estructural promueven, permiten y legitiman la violencia directa, es decir, la violencia material. Pero también es importante porque nos va a servir para darnos cuenta de que estos conceptos no son cosas rígidas, sino que de hecho se cruzan, se nutren y en algunos casos se confunden. Y esto es algo que es importante para entender la violencia y en general cualquier otro fenómeno social y político. Es un error tratar de pensar los asuntos humanos con categorías fijas. Y entonces, con esto claro, comencemos con ejemplos que por desgracia y por fortuna siempre sobran en Colombia. El gobierno nacional insistirá en su propuesta de regular la protesta social. Pues regular la protesta. El marco está en la propia Constitución Nacional, dice que hay derecho a la protesta siempre y cuando no se cause perjuicios a los terceros. Hay que crear unas condiciones de agravación punitiva en esa protesta social, porque no es de buen recibo por parte de la ciudadanía ver la manera como se agrede a la fuerza pública. Entonces,
Lo que acabamos de escuchar fueron un par de notas de televisión y radio sobre los proyectos del gobierno para regular la protesta social. ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre violencia estructural y violencia cultural? Vamos por partes. Lo primero es preguntarnos por qué el proyecto del gobierno de regular la protesta social puede constituir violencia estructural. Por una parte, las distintas propuestas del proyecto no tienen tanto un afán regulatorio como una intención disuasiva. ¿Qué significa esto? Pensemos en la propuesta de quitarle las becas a quienes participen de actos vandálicos o bloqueos de vías. Lo de actos vandálicos es muy problemático porque es el gobierno quien va a definir qué es el vandalismo y al paso que vamos, tener una pañoleta para protegerse de los gases lacrimógenos será un acto vandálico. Y lo de bloquear vías es aún peor porque básicamente están queriendo amansar la protesta. Básicamente, considerar vandálica una protesta que bloquea vías es pedir que se marche un domingo y por el andén. ¿Y por qué podríamos decir que esto es violencia estructural? Pues básicamente porque se están creando reglas sociales, es decir, instituciones y leyes para constreñir un derecho constitucional y para legitimar la represión de la fuerza pública, es decir, la violencia directa. Porque es que si bloquear una vía, que es lo más normal de cualquier protesta, ya es considerado vandalismo, entonces cualquier policía tendrá autorización legal para utilizar la fuerza para disolver la protesta. Por otra parte, y aquí empieza a borrarse la frontera entre lo simbólico y lo estructural, ese proyecto de llegar a volverse ley se sumaría a la larga tradición de leyes, decretos y de manera más general prácticas que han condenado, estigmatizado y perseguido la protesta, la crítica y la oposición a lo que de manera general llamamos el establecimiento. Desde el Estatuto de Seguridad y desde mucho antes, pasando por el genocidio de la Unión Patriótica, la persecución sistemática a la prensa durante los 2 gobiernos de Álvaro Uribe y el actual exterminio de líderes sociales, reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos y ambientalistas, en Colombia se ha instaurado estructural y simbólicamente una violencia sistemática contra todo el que se oponga al establecimiento. Y es importante notar que es algo que ocurre en ambos niveles de manera no solo simultánea sino dependiente, porque las leyes regulan el comportamiento y los comportamientos eventualmente determinan actitudes, sentires, comprensiones que terminan determinando la cultura. Pensemos, por ejemplo, en la propuesta que hizo Iván Duque para crear una red de informantes ciudadanos. Algo que me hace sentir muy orgulloso, gobernador y alcalde, y es Boyacá son los departamentos donde la red de participación cívica está cada vez más activa. Quiero que los colombianos sepan que ya superamos los 800.000 colombianos que están en la red de participación cívica, ayudándole a las autoridades, trabajando con ellos. Esa propuesta, la de que entre ciudadanos nos vigilemos, nos espiemos y le digamos al Estado que se haga cargo de comportamientos sospechosos, que para este gobierno obviamente significa cualquier cosa que ellos decidan poner en sus categorías simplonas de izquierda, castrochavistas, vándalos, guerrilleros, esa propuesta es profundamente violenta. Y la pregunta ¿es violencia cultural? ¿Es estructural? Miremoslo con detenimiento. Primero, en la medida en que es un decreto del Ministerio de Defensa, va a crear instituciones, jerarquías, burocracias y va a configurar una nueva arista de lo que llamamos el orden social. Y en ese sentido podríamos decir que es violencia estructural. Pero ¿qué significa tener una ley para vigilarnos entre todos? No se trata solamente de las instituciones que se creen, de los funcionarios que se nombren, sino de lo que dice tener una ley así. Ese tipo de leyes configura también actitudes y percepciones. No podemos confiar en nadie, no sabemos qué se puede decir en público y qué no, cualquiera puede ser un informante, cualquiera puede ser una amenaza, y entonces, aunque eso no esté escrito en la ley, comienza a tener efectos sobre lo simbólico y sobre cómo nos imaginamos al otro, sobre cómo nos relacionamos. Y esas actitudes y esos sentimientos lentamente comienzan a configurar lo cultural, lo simbólico, y en ese sentido también es violencia cultural. Y entonces, ¿dónde ponemos la línea? La respuesta es no importa. Como dije al principio, pensar los fenómenos humanos con categorías rígidas es un error, porque el humano es por naturaleza diversa, cambiante e inabarcable. Es ambas cosas, es estructural y es cultural, se retroalimentan, se fortalecen mutuamente y por supuesto, una vez se empieza a implementar, que creo que ya se empezó a implementar, ese decreto terminará legitimando mucha violencia directa. Y con este ejemplo en mente, vamos a nuestra segunda parte. Dos cosas para empezar la segunda parte.
Primero, estamos de acuerdo en que esa posible política de redes de participación cívica, que por cierto no es nueva sino una copia exacta de una política de Álvaro Uribe, constituye a la vez una forma de violencia estructural y de violencia cultural. Estructural porque crea órdenes sociales y cultural porque promueve actitudes y sentires que eventualmente configuran la cultura. Lo segundo es que la concentración y la organización de la violencia es un elemento fundamental de los estados como los conocemos hoy en día, que básicamente significa que las constituciones y las leyes funcionan sobre una enorme violencia, la violencia del estado, que es capaz de hacerlas valer, y esto se llama soberanía, la capacidad efectiva de un estado o de otra entidad para hacer cumplir su ley en un espacio determinado. Ahora sí, sigamos. En condiciones ideales, es decir, en un estado realmente soberano, no Colombia, no es la violencia, sino la amenaza de violencia lo que permite la soberanía. Es decir, no necesitamos que la policía venga a cascarnos para saber que hay que cumplir la ley, porque sabemos que si la incumplimos, la policía llega, nos casca y nos judicializa. Pero ¿qué pasa cuando sabemos que el Estado no va a llegar así rompamos la ley? ¿Qué pasa cuando el Estado es materialmente incapaz de imponer su ley? Mejor dicho, ¿qué pasa cuando un Estado no es soberano? Por fortuna y por desgracia para nosotros, hay pocos ejemplos tan buenos de esto como Colombia. Se trata de algo que vimos con desconcertante cotidianidad. Piensen en todas las veces que uno dice, es que la policía no hace nada, o es que son cómplices, o cuando decimos cosas como, es que X o Y ciudad está en manos de los paramilitares, o de la guerrilla, o incluso, como se decía en Medellín hace muchos años, no, es que aquí no roban porque Pablo no deja. Entre muchas otras cosas, lo que eso revela es una manifiesta incapacidad del Estado para hacer valer su ley y que por el contrario hay otras entidades capaces de imponer la suya propia. Y aquí hay una primera explicación de la violencia en Colombia, la incapacidad del Estado para imponer su ley sobre todo el territorio y el hecho de que por esta razón haya entidades capaces de disputarle la soberanía. Y esto es algo que nos sirve para entender la guerra y la violencia en Colombia en una de sus manifestaciones más estructurales. Vamos por partes. ¿Qué significa que un Estado esté presente en un territorio y qué tiene que ver eso con la violencia? Por un lado, la presencia del Estado en un territorio comienza con la capacidad efectiva de este para ejercer su violencia sobre dicho territorio, pero por supuesto es mucho más que eso. En un escenario ideal, o sea, no Colombia, una vez consolidados, los estados comienzan a desarrollar la infraestructura que los fortalece. Inspecciones de policía, guarniciones militares, colegios, hospitales, carreteras, acueductos, alumbrado público, alcantarillado, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor dicho, en un estado consolidado, la soberanía no es solo la capacidad de facto, es decir, por la fuerza para hacer cumplir la ley, sino y sobre todo para cumplir con las responsabilidades que su propia ley le impone. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día, teóricamente al menos, cuando nosotros aceptamos, entre comillas, que el Estado nos gobierne, es a cambio de que cumpla con algunas obligaciones que, en las teorías más clásicas, se pueden resumir en tres cosas: administrar los recursos, impartir justicia y garantizar seguridad, y a las que luego hay que adicionarle garantizar y proteger los derechos humanos. Entonces, cuando un grupo de paramilitares se toma un pueblo en el Urabá, como pasó hace unos días en Bojayá, entre las muchas cosas que eso nos revela está el hecho de que el Estado colombiano, por incapacidad o por complicidad, no logra tener una soberanía suficiente en la totalidad de su territorio, lo que le deja espacio a otras entidades para desplegar una violencia capaz de imponer, ellos sí, una cierta ley. Y eso pasó con las FARC y con los paramilitares, y eso pasó hoy en día con el ELN en el Catatumbo, y es lo que pasó el 31 de diciembre en la noche en Bojayá con las autodefensas gaitanistas de Colombia. Entonces, ¿dónde está la violencia estructural? Primero, en el hecho de que el Estado es incapaz o no quiere garantizar la seguridad de los ciudadanos de Bojayá. Y segundo, y esto aplica a Bojayá y a todos los pueblos abandonados de Colombia y a los barrios periféricos y a los cinturones de miseria alrededor de las ciudades grandes y medianas, que la ausencia del Estado no es solo la desprotección en términos de seguridad material, es decir, que no los maten, sino el hecho de que son personas que difícilmente accederán a servicios de educación, salud, servicios básicos, etc. El hecho de que un Estado no sea plenamente soberano, como es evidente en el caso de Colombia, es en sí mismo un generador de violencia estructural, porque toda la idea de Estado de Derecho implica que la concentración y la organización de la violencia para fundar un cuerpo jurídico, es decir, la Constitución y la ley, le implica al Estado, a su vez, responsabilidades con la sociedad sobre la que gobierna. Y como dijimos hace un rato, la violencia estructural y la violencia cultural se retroalimentan y se fortalecen mutuamente, por lo que esa enorme violencia estructural que constituye la incapacidad del Estado para garantizar los derechos humanos, para proveer seguridad, para administrar los recursos e impartir justicia, termina también siendo un reforzador de actitudes y sentires que devienen en violencia cultural. ¿Cuáles son esas actitudes? El vivo vive del bobo,
al caído caerle, que roben pero que hagan, que es una que nos gusta decirle a los políticos, y en general todas esas frases clichésudas con las que reproducimos en nuestras actitudes cotidianas y seguramente sin saberlo, la estructura violenta que nos ordena. Y entonces la pregunta es ¿cómo entran aquí las autodefensas gaitanistas y la red de informantes del gobierno de Iván? Sobre esto vamos a pensar en la tercera parte. ¿Son todas las violencias iguales? Entonces, en la primera parte hablamos del ejemplo de la política de seguridad de Iván, particularmente de sus redes de participación cívica que, y para que no digamos que el presidente no hace nada por el medio ambiente, son una vil copia reciclada de la política de cooperantes ciudadanos de Álvaro Uribe, que básicamente consiste en crear una red de informantes civiles, o sea que cualquier persona puede ponerse en contacto con la estación de policía o la guarnición militar más cercana y comenzar a informar sobre las actividades sospechosas en su localidad o en su barrio. En la segunda parte hablamos de cómo la toma de Bojayá por parte de paramilitares la noche del 31 de diciembre era, entre otras cosas, violencia estructural generada por la negligencia del Estado. Sin embargo, nos quedó pendiente aterrizar estas dos cosas a la violencia directa. Por un lado, en el caso de los paramilitares es bastante evidente. Primero, pues la toma del pueblo y las amenazas a la población, confinar a 4 comunidades a un territorio restringido, el muy probable desplazamiento forzado al que otra vez se verán sometidos los habitantes de Bojayá y por lo tanto su revictimización y, si se ponen nostálgicos los paracos, las probables masacres, torturas y demás vejámenes que tanto parecieron divertirlos en los 90 y en los años 2000. Todo esto es una violencia directa muy evidente. Pero ¿cuál es la violencia directa en la política de Iván? Es más sutil, pero también es destructiva. La idea de tener 1 millón de informantes siembra división y desconfianza en la sociedad. Atenta contra eso que llamamos tejido social. Es muy difícil confiar en el vecino si existe la posibilidad de que pueda delatarnos con la policía o el ejército por lo que el gobierno llama actividades sospechosas que no sabemos qué es. Siembra miedo, autocensura. El gobierno habla de vándalos y de terroristas e iguala esas palabras con comunista, izquierda, socialismo, que por desgracia no significan realmente sino simplemente cualquier cosa que contradiga al gobierno. Y eso es peligroso, no solo porque implanta esa lógica de cacería de brujas, sino porque fácilmente puede convertirse en un modo en que las personas del común tramiten sus venganzas personales. Y en ese sentido, esa política es violencia directa por los efectos que tienen las conciencias de las personas: miedo, desconfianza, sospecha, ansiedad, división. Pero entonces nos toca preguntarnos, aunque parezca una bobada, ¿estas dos violencias, por el hecho de ser violencia, son iguales? Y la respuesta obvia es que no. Aunque estamos en ambos casos ante violencia directa, es más que evidente que la violencia de los paramilitares es mucho más grave, por lo menos en la inmediatez, que la sutil violencia de la red de informantes. ¿Y por qué es importante que nos hagamos esta pregunta? Primero, digamos que es un modo de pensarnos críticamente ese pacifismo extremista tan de moda en estos días y que le es muy conveniente a ciertos sectores políticos. Ese pacifismo es muy problemático porque trata la violencia como un fenómeno homogéneo cuando lo que hemos visto en estos 2 episodios es todo lo contrario. La violencia es compleja, es múltiple, es diversa, es útil y hoy en día es un elemento constitutivo de nuestras sociedades. Rechazarla categóricamente en el nombre de una causa moral es sobre todo acrítico. Por otra parte, está ese tema de valorar las cosas con el mismo criterio con el que valoramos la vida, que nos habla de una sociedad enferma y con poca capacidad crítica. Necesitamos ser capaces de hacernos preguntas y no caer en simplismos como toda la violencia es igualmente condenable, porque claramente no es así. Hay personas y entidades que son más responsables por la violencia que otras. El Estado, por ser el administrador legítimo de la violencia, es infinitamente más responsable y culpable por cualquier violencia directa o estructural que se cometa por su acción, omisión o promoción. Y es que el mismo razonamiento que usamos para decir que la violencia de los paramilitares en Bojayá y la violencia de la red de informantes de Iván es muy diferente, podemos usarlo para analizar la violencia a ambos lados de una protesta, por poner un ejemplo al azar. Y entonces es importante que nos hagamos ciertas preguntas. Un grupo de manifestantes que pinta paredes, rompe vidrios, lanza pelotas con pinturas y huevos a la policía es igualmente violento que 10 policías o más dando patadas y bastonazos a una mujer ya reducida e indefensa en el suelo. ¿Es igualmente violento decirle hijueputa al presidente que dispararle a un manifestante desarmado como en el caso de Dylan Cruz? ¿Es igualmente violento el abandono del Estado a sus ciudadanos más vulnerables, por decir Bojayá entre miles de ejemplos,
a gritarle asesinos y jueputas a los agentes del ESMAD? Yo creo que no. Yo pienso que no solamente no son iguales, sino que igualarlas es un error macabro porque ponen en el mismo nivel un grafiti que una muerte, un vidrio roto que una desaparición forzada, y caen en esa lógica en la que con el mismo criterio con que valoramos la vida valoramos las cosas. Porque aunque sea fácil creerlo, no es lo mismo que un manifestante desarmado, sin protección ni entrenamiento, le tire una piedra a un policía, a que ese policía, él sí armado, desprotegido y entrenado para combatir, junto con varios de sus compañeros, muelan a patadas, a puños y a culatazos al manifestante. Es desproporcional y es incoherente con las responsabilidades que le impone la ley frente a la administración de esa violencia. Estos son algunos de los problemas que plantean esos pacifismos moralistas que están de moda. Condenar ciega y reflexivamente la violencia es renunciar a pensarla y, como dijimos antes, es un acto de complicidad con quienes más se benefician de ella. Entonces, ya para concluir, varias cosas. Lo primero es que es importante no caer en el error de pensar el mundo con conceptos demasiado rígidos o fijos. Los asuntos humanos son múltiples y son complejos, mucho más de lo que las palabras nos alcanzan para describirlos, y eso por supuesto incluye a la violencia. En ese sentido, si tomamos las categorías de Galtung, que no son las únicas, para analizar la violencia, lo primero que tenemos que tener en mente es que no son categorías fijas y que muchas veces, como en el caso de la política de seguridad de Iván, pueden llegar a confundirse. Lo tercero es que, puesto que el Estado es, teóricamente al menos, el administrador de la violencia, su responsabilidad en cuanto a su uso siempre será mayor. La fuerza del Estado, otra vez teóricamente al menos, siempre estará mejor entrenada, mejor equipada y mejor preparada para usar la violencia de la manera más proporcional, efectiva y adecuada posible. En ese orden de ideas, no podemos tratar a la violencia como un fenómeno homogéneo. La violencia es múltiple, es cambiante, es diversa y tiene muchas formas. Aquí solo vimos algunas. Necesitamos ser capaces de hacer a un lado nuestras consideraciones morales y pensar la violencia con rigor y crítica. Y por último, no es un acto de grandeza moral condenar ciegamente la violencia. Por desgracia, no es tan fácil. Principalmente, esas condenas ciegas y categóricas son casi siempre un mecanismo de evitación para no tener que pensar en cosas que nos causan malestar, pero no. Tenemos que pensar la violencia y reflexionar sobre ella sin caer en moralismos fáciles que terminen sirviendo paradójicamente a los más violentos. Hasta aquí el cuarto episodio de Pensar un Rato, que espero que les haya dado qué pensar. Este es el primer episodio del 2020, espero que sean muchos más. Este podcast, como ya saben, es un proyecto personal que necesita de ustedes para crecer, así que si les gustó, no dejen de compartirlo en todas sus redes con sus amigos y con sus familiares. Recuerden que ahora pueden encontrarlo en distintas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Castbox y Apple Podcast, y recientemente en iHeartRadio. Pueden dejar comentarios en Spreaker. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter como @migueletras, donde también recibo sus comentarios, críticas y preguntas. Un feliz año para todos y nos oímos pronto.